pues muy contentos de recibir hoy en Así Somos a Gerardo García. Él es psicólogo especialista en el área laboral y nos hablará sobre habilidades blandas. ¿A qué se refiere con habilidades blandas? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, Laura. Pues muy contento por estar aquí con ustedes y pues de hablar de este tema que se me hace un tema muy, muy importante y muy interesante. Sí, fíjate, hace días hablábamos sobre la importancia de un posgrado, hablamos sobre temas de educación, pero ¿qué importancia tiene el fortalecimiento de esas habilidades? Porque precisamente hace unos días leía al doctor Jesús Amaya que fortalecemos la autoestima, pero lo que debemos de fortalecer son las habilidades. Así es. Fíjate que en ese sentido yo hago mucho hincapié en la importancia de la entrevista y cómo saber que la persona realmente ha tenido experiencias que garanticen esas habilidades. Entonces, por ejemplo, si una persona me dice, oye, pues yo tengo habilidad de trabajo en equipo. Ah, muy bien, demuéstrame qué actividad has hecho donde has interactuado con otras personas. Pero si nos vamos solamente por el currículum, cometemos el error de dejarnos deslumbrar por sus conocimientos y por sus calificaciones y no ahondamos en sus experiencias personales. Las habilidades blandas tienen que ver con habilidades intrapersonales y estas se van dando desde la familia, desde cómo fuiste tratado, de tus tíos, tus abuelos, tus primos, si te podías integrar o no, si participabas o no. Hoy en día en muchas integraciones llegan ya los niños y con su tablet y no se integran. Entonces ahí cometemos el error de no estar desarrollando habilidades que en un futuro pues son de estas que se les denomina blandas. Es algo similar a lo que hemos escuchado como inteligencia emocional, que creo que es un término que también hemos escuchado mucho en los últimos años y que vemos a esas personas con posgrado, maestría, pero que no tienen esa inteligencia emocional y que eso no lo vas a aprender en la escuela, ninguna maestría te lo va a dar. Así es. La inteligencia emocional es una de las habilidades blandas, pero yo diría que hay otra todavía más importante, el saber interactuar. No toda la gente puede interactuar con la gente. Mucha gente inclusive rechaza a ciertas personas. Mucha gente batalla para comunicarse con otras personas y serán muy inteligentes, muy capaces, pero no saben cómo transmitir ese vamos a hacerlo juntos. Entonces, cada vez hay más gente estresada en las organizaciones precisamente porque faltan esas habilidades que ayuden a que la gente se motive a lograr ciertos objetivos y no por miedo a no cumplir, que es diferente. Es que si el líder no te está motivando, es una parte importante. Para ser líder tienes que haber aprendido un sinfín de habilidades. Sí, pero por ejemplo, si tú te fijas en los currículums, ¿en dónde dice qué habilidades blandas has desarrollado? No. Pues no viene. No, solamente vienen los conocimientos y tu experiencia y dónde has trabajado. Entonces, ahí tenemos un área de oportunidad. ¿De qué manera aseguramos que la persona ha tenido experiencias que garanticen que ha desarrollado habilidades? A veces se maneja como el desarrollo de competencias, pero eso se maneja en una entrevista. Entonces pocas empresas le dedican tiempo a saber entrevistar para saber si la persona realmente tiene experiencias o no las tiene para ese tipo de habilidades. Ok, entonces hablabas, por ejemplo, de la comunicación o la interacción, que sabemos que también en los últimos años, pues ya muchas veces nos comunicamos por mensaje, ya la interacción social pues no nos gusta mucho, el hablar en público tampoco a otras personas no se les da o no les gusta. ¿Y cuáles son otras habilidades que tenemos que desarrollar? Bueno, hay otra muy importante, aparte de la inteligencia emocional, las interacciones. Yo diría que sería la empatía. Sí. ¿Cómo ser empáticos con otra persona? Yo no puedo ser empático nada más chateando por WhatsApp con alguien. No estoy viendo sus emociones, sus reacciones. Me estoy perdiendo de mucho del contexto. Si así tomo yo mis decisiones, voy a cometer grandes errores. Yo sigo insistiendo que es mejor uno a uno, cara a cara, para poder tener un contexto más general y poder ser más asertivos, más objetivos. Fíjate, eso de la empatía, ¿cuántos jefes no tienen esa sensibilidad
con las mujeres, con las madres trabajadoras, que a veces tienes que salir un poquito más temprano porque tienes que ir a recoger al niño y entonces ya el regreso a clases y las tareas. Y hay otros jefes que tienen esa sensibilidad y te apoyan en esa situación y te permiten hasta llevar al trabajo a la niña hasta donde se pueda o al niño, y eso te motiva porque quieres que tú también ser recíproco y productivo con esa facilidad que te están dando los jefes. Sí, es como las nuevas generaciones dicen, oye, ¿para qué me quieres tan temprano? Mejor dime qué resultados necesitas. Sí. Yo me organizo, los vas a tener, pero no me exijas porque se sienten incómodos. Pero no por eso van a dejar de cumplir sus objetivos. Sí. Entonces, aquí estamos ante un choque cultural en cuanto al control como disciplina, pero otro es la eficiencia de los resultados. Hay gente que en 2 horas te saca lo que en todo un día pudo haber hecho estando en una oficina, y lo hizo desde su casa. Entonces tenemos que aprender a que cómo medimos eso. Y eso tiene que ver con indicadores, eso tiene que ver, y hay empresas que lo están haciendo muy bien, pero hay otras que siguen entrampadas en que si no llegas a tales horas, para afuera. Claro, pero decíamos, eso no lo podemos encontrar en la escuela, no lo podemos encontrar en una maestría, se da en la casa, los valores, sí, la empatía. Sí, de hecho, en la familia es donde se forman casi todas estas habilidades, desde cómo te llevabas con tus primos y te peleabas y cómo solucionabas tus problemas con ellos, desde ahí se aprende a negociar. Es más, desde ahí se empieza a ver el liderazgo, quién es el que mueve a los demás, o quién es la que mueve a los demás, quién es el que reúne, quién es el que convoca. Todas esas son habilidades blandas que después se reflejan en las organizaciones, pero se aprenden en las familias. Y el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Oye, las abuelitas, dime qué abuelita no convoca. Sí. ¿Sí me explico? Y no se diga habilidades de la cocina, el jugar, el negociar. ¿Cuántas familias entre hermanos se pueden pelear pero nunca dejan de ser hermanos? Es una habilidad. Pero hay otras que se pelearon y no se hablan de por vida. Y hay a otras personas que se les facilita mucho o que ya tienen talentos con los que se nace, ya sea por genética o simplemente porque crecen en un ambiente donde los padres pues ya tienen una formación académica o musical o en las artes y los niños siguen ese ejemplo, pero ¿cuántos no tuvieron esa formación y que les cuesta un poco más de trabajo? Sí. Que es a lo que llaman disciplina. Sí, no, definitivamente. Yo creo que, te digo, cuando la gente no las tiene ahí desarrolladas ya con su personalidad, las puede aprender. Sí, sí hay manera de aprender. Pero aquí se requiere de ejercitar. Ahorita estamos trabajando en un proyecto de equipos de mejora, donde ahora ya no es individual, sino ahora es en equipo las mejoras. Y para eso los egos tienen que salir sobrando, porque ahora tienes que aprender a que eres parte de un equipo, pero donde todos participan y todos tienen que detectar un problema y cómo solucionarlo y encontrar la causa raíz y solucionar el problema. Entonces, ese tipo de experiencias ayuda a adquirir este tipo de habilidades, porque no te queda otra más que comunicarte, ser empático, y ahí ya no es individual, ahí es el equipo. Esto de trabajo en equipo lo estamos viendo también en las empresas, que anteriormente veíamos cómo había una división, una jerarquía hasta con el tipo de oficina. Tenían su oficina privada, muy grande, y ahora lo que tengo entendido es que la visión es que todos estén en el mismo lugar, en espacios abiertos, y que prácticamente no se marquen esas diferencias. Así es. Sí, definitivamente. A mí me tocó trabajar en una empresa donde había japoneses y ahí no había ninguna pared que te dividiera. Eran todos, o sea, abierto. Sí. Pero otra vez es cultural. Es cultural. En México la gente aprende a interactuar fácilmente, pero aún así hay personas que la misma empresa va desarrollando ese estrés por indicadores, por resultados, y ahí es donde se contrapone un poquito esto. Entonces, para mí, primero tiene que estar la persona con este tipo de habilidades y que logre resultados, y después los resultados se van a dar.
Pero si la empresa pone los resultados en primero que la persona, ahí es donde puede haber estrés, enfermedad, equipos estresantes de trabajo. Es más, tú lo sientes. Cuando entras a una organización, sientes el ambiente. Sí. A veces se siente que ya lo que quieres es irte porque sin hablar con nadie sientes el ambiente tenso, y en otras entras y sientes la amabilidad, hasta te dan ganas de estar ahí. Bueno, todo eso tiene que ver con este tipo de habilidades. Y es que estas habilidades, como por ejemplo el tratar con el cliente, el servicio, es también de mucho tacto. Así es. Entonces, creo que más allá de la educación o de la preparación que se tenga, se tiene que evaluar este tipo de habilidades. Sí, no, definitivo. Por ejemplo, a mí me ha tocado, te digo, gente que tiene así muy desarrollado, que hasta con la pura expresión sabe qué hacer, a diferencia de otros de que es que no me dijo. Entonces, y esto también se da mucho en las familias. Hay familias que no necesitan decir nada, con el puro rostro ya interpretaste algo. En las parejas igual. Entonces, sí, no digo que no tenemos que llegar hasta no comunicarnos, pero sí el tener cada vez más esa empatía, esa comunicación, esas interacciones, yo considero que son experiencias lo que nos hace falta vivir, experiencias. Estoy de acuerdo que hay que leer libros, hay que ir a cursos, pero no dejar de lado las experiencias con otras personas. El tema del reconocimiento de las emociones, ¿también forma parte de estas habilidades? Sí, definitivo. El no guardarte las cosas, porque eso también enferma. Y yo creo que, yo siempre les digo, no le tenemos que tener miedo a pensar diferente, no le tenemos que tener miedo a no estar de acuerdo, siempre y cuando no nos faltemos al respeto. Entonces, no tenemos por qué pensar igual. Si realmente tenemos un objetivo claro, bienvenida a las diferencias, y eso nos va a ayudar a tener una mejor idea. Pero ¿qué pasa? Que la gente a veces se siente porque le dijiste que no estabas de acuerdo con él. Entonces, estos también son habilidades blandas. Y tiene que ver con la madurez. No con cualquier persona puedes platicar con madurez. Hay gente que lo toma personal. Entonces, ya desde ahí te das cuenta qué tan maduro es un equipo de trabajo o qué tan inmaduro. Entonces, no le tenemos que tener miedo a las diferencias, a no pensar igual, siempre y cuando tengamos claro el objetivo que hay que lograr. Fíjate, y hay estadísticas donde las personas que quieren cambiar de trabajo, no quieren cambiar de trabajo porque no les gusta, quieren cambiar porque no se sienten incómodos no se sienten cómodos trabajando con su jefe o con su equipo de trabajo. Sí, definitivamente, yo lo he visto. Gente que se basta por menos cantidad de dinero, pero por un mejor ambiente, porque no toleran el ambiente de trabajo. Me ha tocado gente que hasta ha renunciado a su trabajo porque no tolera el estrés. Por eso te digo, cuando las empresas se fijan solamente en indicadores, en resultados, pueden enfermar. Y alguna vez hablamos aquí de que hay empresas que forman, pero hay empresas que enferman. Y tiene que ver con eso, que no está la persona en primer lugar. La persona viene siendo como algo secundario y lo ven como un número, como un objeto, no como persona. Como una estadística más. Sí, como una estadística. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos platicando con Gerardo García sobre habilidades blandas y también vamos a conocer la diferencia entre las habilidades blandas y las habilidades duras. Pero esto, al regresar, estás escuchando Así Somos. Volvemos. Gracias por estar con nosotros, nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Estamos platicando con Gerardo García, él es psicólogo, él es especialista en el área laboral y si vas a pedir trabajo, si estás buscando, yo creo que este tema te va a interesar muchísimo porque es necesario fortalecer estas habilidades blandas que platicábamos. No se dan en la escuela, no se dan con maestría, no se dan con posgrado, se dan en la casa. Tenemos que seguir fortaleciéndolas. En la casa y con experiencias. A veces, fíjate, hay una habilidad también que se llama resiliencia. La resiliencia es cómo afrontamos los momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, hay papás que a veces no quieren que los hijos sufran, sin saber que esa es una habilidad que van a tener que desarrollar.
déjalos que sufran para que puedan afrontar sus vidas. Pero si tú quieres evitar el sufrimiento, les estás evitando que sepan afrontar la situación. Este sentido de frustración es parte de la normalidad, es parte, sí, es parte de la vida. vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Uh-huh. Pero sigue habiendo papás que lo que no quieren es que sus hijos sufran. Y lo vemos, señoras todavía en rectoría haciendo fila para inscribir al hijo. De que los acompañen. No, y eso no me sorprende tanto. A mí lo que me sorprende es cuando hay personas que dicen, oye, no han contratado a mi hijo, entonces si le puedes dar ahí una oportunidad y yo te pago por acá. Eso ya es extremo. Así es, sí. Sí, o sea, es evitarle la frustración, ajá, de que él tenga que enfrentar la vida. Sí. ¿No? Por eso te digo que esto tiene mucho que ver con experiencias. Entre más experiencias y a veces difíciles, la gente más se fortalece. Pero si la persona no ha podido afrontar situaciones difíciles, pues está más en desventaja y corre más riesgo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el trabajar en equipo? En equipo. Bueno, aquí tiene que ver desde nuestra genética, nuestra personalidad. Hay gente que ya lo trae en los genes y hay gente que decide aprenderlo. Pero sí, definitivamente el temperamento, hay gente que es muy líder, pero por ser muy líder le cuesta trabajo interactuar con otros o aceptar el punto de vista de otros. Entonces, esas personas tienen que aprenderlo. Pero si no lo aprenden, nadie les va a dar gusto, porque creen que nada más ellos son los que tienen la razón. O cuando das de resultados que no le pasas el reconocimiento a tu equipo porque gracias a ellos pues se lograron esos resultados y vas diciendo yo y bueno, pues no es así, ¿no? Fíjate, ahorita te comentaba de un proyecto que estamos trabajando de equipos de mejora. Ahí se juntan las dos cosas. Uh-huh. Cómo ayudar a que la persona aprenda estadísticas, paretos, histogramas, pero en equipo. Entonces los vas forzando a que tengan esa experiencia de que si tú ya aprendiste, ahora explícale al otro, porque al otro todavía no le queda claro. Uh-huh. Pero si no le explicas, puedes poner en riesgo el resultado del equipo. Entonces ahí estamos juntando estas dos, las habilidades duras con las blandas. Sí. Entonces, el trabajo en equipo, hoy en día, por ejemplo, grupos colegiados donde hay un psicólogo, un psiquiatra, un médico que están evaluando a un ejecutivo, cada vez son más comunes, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el médico te podrá dar el resultado de los exámenes, pero no sabe si la persona está pasando por una situación difícil o no. Entonces, este tipo de equipos colegiados cada vez está siendo más importante, ver de diferentes ángulos una misma persona o una misma situación. Uh-huh. Por eso te digo que el trabajar en equipo hoy en día es una buena experiencia que puede ayudar a desarrollar muchas habilidades y quitar esos egoísmos que a veces no nos dejan tratar con otras personas. Me platicabas también que en algunas ocasiones hay un periodo de evaluación. Sí. O sea, tenemos que, hay herramientas. Por ejemplo, nosotros a veces utilizamos la evaluación de 360, no sé si por ahí la has escuchado, uh-huh, donde un ejecutivo se evalúa a sí mismo, lo evalúan sus jefes, lo evalúan sus pares y lo evalúan sus colaboradores. Entonces, esa es una herramienta objetiva de que te des cuenta qué habilidades tienes y qué te falta por desarrollar. Y ya no es a mí me dijeron, a mí se me hace, no, es algo objetivo. Entonces, las empresas que manejan este tipo de herramientas pueden hacer agendas de desarrollo adecuadas a la persona, pero ahora sí de manera objetiva. El no hacerlo, corres el riesgo de no desarrollar esas habilidades. A ver, ¿nos compartes nuevamente este ejemplo para evaluarnos y saber qué habilidades podemos desarrollar y cuáles nos falta ahí por hacer? Sí, por ejemplo, hay habilidades que tienen que ver con la visión del negocio donde tú estás, ¿verdad? Hay habilidades de interacción con otros compañeros, hay habilidades de liderazgo y hay habilidades de trabajo en equipo. Entonces, todas esas habilidades tú te autoevalúas, pero esa misma encuesta la va a contestar tus jefes de ti. Yeah. Y luego los pares que están igual al mismo nivel que tú también te evalúan y te evalúan tus colaboradores, los que trabajan contigo en equipo. Entonces, de esa manera tenemos una gráfica muy interesante de qué tan consciente estás tú y cómo te evalúan los demás.
o sea, podemos preguntar con con una hojita a ver cuáles son o cuáles ustedes consideran que son mis áreas de oportunidad en lo que ustedes consideran que esté fallando y cuáles son mis habilidades que fortalecen. Sí, es que la encuesta es la misma, haz de cuenta, tú te evalúas en la misma encuesta y la misma encuesta te evalúan todos los demás. ¿Qué va a pasar? Ahí se va a ver qué tan consciente estás tú de cómo te ven los demás. A veces hay quien se evalúa bien alto y resulta que los demás te evalúan abajo. O al revés, hay gente que es el peor juez, se evalúa abajo y todos te evalúan arriba. Sí. Entonces, estas herramientas sirven mucho para saber qué tan consciente estás tú de esas habilidades. Claro. Y cómo te ven los demás. Y de ahí pueden salir agendas de desarrollo muy puntuales. Mira, tienes estas habilidades que sí se reconoce que tienes y tú sabes que las tienes, pero estas no te has dado cuenta que las tienes y los demás sí te las reconocen. Date cuenta que sí las tienes. Ahora, ¿cuáles te faltan por desarrollar? Estas. En estas saliste muy baja. Bueno, vamos a hacer un plan de desarrollo para desarrollarte estas habilidades. Claro, o sea, por ejemplo, si de 10 de mi equipo, 6 pues consideran que quizá no escucho, pues entonces ahí tengo un área de oportunidad. Sí, y es una manera muy práctica, muy objetiva y sobre todo hasta graficada que te evita suposiciones, te evita a mí se me hace, yo pensé, nada. Sí, es una manera objetiva. Ajá. Por eso te digo, si hay herramientas, por supuesto que existen. Pues hay que hacerlas y si no, las hacen las empresas nosotros mismos, porque siempre creo que nos fortalece mucho el ver nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas y el seguir capacitándonos en todos los sentidos. Es muy interesante y te digo, aprender en las empresas, hay empresas que son grandes escuelas y el interactuar con compañeros, a mí me llama la atención hasta quienes participan para el pastel del cumpleañero y quienes dicen yo no participo. Ajá. Pues ya desde ahí te vas dando cuenta. O que vamos a comer a tal lado, quienes sí se anotan, quienes no se anotan, igual en una reunión, quienes van, quienes no van. Quienes van a la posada y quienes no. Y quienes no. Todo eso tiene que ver con este desarrollo de habilidades. Hay quienes en un 2x3 te arman una pachanga, pero de volada. Se les da. Y mueven el pandero y mueven a todo el mundo. Y hay quienes les encarga esa encomienda y no saben ni por dónde empezar. Sí. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te seguimos. ¿Tienes alguna página? Sí, claro. En Deser Consultores, en Facebook. Ahí estamos. Y también en Gerardo García Psicólogo. Ahí estamos también en Facebook y en Instagram. Y bueno, pues estamos para servirte y me da mucho gusto poder hablar de estos temas. Claro que sí, a nosotros nos dio muchísimo gusto verte y recibirte. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que lo hagas más seguido. Bueno, que tengas un excelente miércoles. Muchas gracias, igualmente, Laura.